El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En ocasiones podemos experimentar momentos de desesperanza, de temor o preocupación frente a situaciones estresantes, difíciles o adversas. Sin embargo, una esperanza manifiesta es una esperanza que se vive, que puede atravesar las tormentas existenciales cuando nuestra fe está anclada en Jesucristo, nuestra fuente de esperanza eterna. En la clase de hoy estudiaremos el Salmo 71, que nos habla acerca de la oración de un anciano que vive constantemente expresando su esperanza en el Señor. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en este día estaremos trabajando nuestra lección número 20 titulada Esperanza Eterna. Y el texto bíblico que vamos a usar en este día es el Salmo 71, y estaremos yendo a los versículos 12 al 21. Y el texto áureo para este día es el Salmo 71, el versículo 14, que lee de la siguiente manera: Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y en este día queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, estimar a Dios como fuente de esperanza en todas las etapas de nuestra vida. Número 2, diferenciar los conceptos vejez y envejecimiento. Número 3, analizar la importancia de prepararnos para nuestra vejez y aceptar nuestro envejecimiento. Y número 4, descubrir las riquezas de la espiritualidad en la vejez. Y el vocabulario para este día es vejez, y es el periodo vital que sigue a la madurez. Si bien no existe una edad determinada para señalar su inicio en los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud ubica esta etapa a partir de los 60 años. Así que la vejez está vinculada a la categoría social que se conoce como tercera edad. Y el envejecimiento, pues, es el proceso natural que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte, en la cual se suscitan cambios en el ámbito biológico, psicológico y espiritual. Y les invito a que busquen sus Biblias en el Salmo 71, los versículos 12 al 21, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y estaremos dando lectura a la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te alejes, Dios, de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, volveré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Me enseñaste, Dios, desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, Dios, que llega hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverá a darme vida, y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Damos gracias al Señor por esta palabra, y tenemos en este momento un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra, que ciertamente habla a nuestras vidas en este día, y te pedimos, Señor, que obres de manera especial.
en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través, Señor, de estos medios. Glorifícate, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos iniciando la que es nuestra segunda unidad titulada Esperanza Manifiesta. Y estamos hablando, ¿verdad?, de esa esperanza que se vive, esa esperanza que cuando usted está en las grandes tormentas de la vida, mire, usted está anclado en Jesucristo, que es el autor de nuestra esperanza y es una esperanza que es eterna. Y hoy estamos trabajando el Salmo 71. Y antes de iniciar de lleno con la clase, quisiera, a manera de introducción, brindarles algunas notas acerca de este Salmo 71, que es muy conocido porque se le conoce como la oración de un anciano. Y este salmo consiste básicamente en la oración de una persona que es anciana, que ha pasado por persecuciones, por enfermedades que ciertamente ha sufrido y ciertamente ha enfrentado grandes adversidades en su vida. Sin embargo, vemos que este anciano en su oración, él mismo manifiesta que tiene confianza y tiene esa seguridad en el Señor. Y esa convicción que tiene este anciano que está orando es el que hace que pueda ir a la presencia del Señor. ¿Para qué? Pues para solicitar esa ayuda y para solicitar esa protección. Y esto me encanta mucho, ¿verdad?, de esta nota del Salmo 71, porque ciertamente nos habla a nosotros, ¿verdad? Y nos habla de que tenemos que acudir al Señor cuando estamos en un momento de gran necesidad y tener esa convicción, mis amados hermanos, de que cuando acudamos al Señor, miren, el Señor nos va a contestar. Y este Salmo 71 ciertamente es un poema. Y se entiende que este poema posiblemente se utilizaba en ceremonias en el templo cuando los individuos iban a orar y presentaban sus peticiones a Dios en el templo. Cuando estos estaban atravesando, ¿verdad?, una situación difícil, una situación personal. Y ciertamente, pues, este salmo posiblemente era uno de esos poemas que realizaban cuando se acercaban en el templo para hacer esa oración. Hay otro dato importante de este Salmo 71, y es que este Salmo 71 debe leerse en unión con el Salmo 70. De hecho, este poema, este Salmo 71, no tenía un título hebreo. Y eso puede ser un indicativo por la cual lo relacionan con ese salmo anterior, perdón, que se ve en el Salmo 70. Pero este Salmo 71, mire, guarda mucha relación con otros salmos. Por ejemplo, el Salmo 20, el Salmo 31. Además del Salmo 70, que como les dije, que se debe leer junto. Así que les invito que allí luego, con mucho más tiempo en sus clases bíblicas o mucho más tarde, quizá en sus hogares, puedan hacer nota de estos dos salmos, estos tres salmos, el 22, el 31 y el 70, para que lo puedan leer. Ahora, me encanta mucho porque los versículos que estamos trabajando, los versículos 12 al 21, si nosotros fuéramos a dividirlos en unas estrofas, habrían 3 estrofas básicas. Y se las divido de la siguiente manera. Los versículos del 1 al 8, si fuéramos a dividir en estrofas el Salmo 71, tendríamos los versículos del 1 al 8 que serían de petición y manifestación de confianza en Dios. Así que esos primeros 8 versículos los podemos dividir, ¿verdad? Y podemos decir que estos primeros 8 es de petición y manifestación de confianza en Dios. Los versículos 9 al 16 estamos viendo una súplica y petición de apoyo. Y entonces la tercera estrofa, si lo queremos ver así, serían los versículos 17 al 24, que nos habla acerca de la manifestación de confianza en el Señor. Y por eso es que vemos que estos
versículos que vamos a trabajar del 2 al 21 nos presenta en un momento una súplica, nos presenta una petición, y eso es lo que hemos leído a través del texto bíblico, pero ya luego del versículo 17 en adelante vemos una manifestación de confianza del salmista en el Señor, porque está confiado de que el Señor está con él. Pero vamos a estudiar más a fondo estos versículos, especialmente los versículos 12 al 13, iniciando el mismo. Empieza diciendo: no te alejes, Dios, de mí. Dios mío, acude pronto, dice ahí, en mi socorro. Ciertamente es una súplica lo que vemos aquí, ciertamente es una petición lo que estamos viendo, y vemos que el Señor está reclamando una cercanía divina, ¿verdad? Y está pidiéndole al Señor que le auxilie y que lo haga pronto, porque está enfrentando grandes desafíos, y los está enfrentando en un periodo de su vida donde él es anciano, está envejecido. Y aparentemente el salmista está expresando esto porque hay otras personas que le están causando angustia. Así que de por sí él está enfrentando los desafíos de entrar en esta etapa de la vejez. Y también ahora tenemos personas que le están causando angustia. Y me llama la atención que el salmista le llama, ¿verdad? Y se dirige a ellos como adversarios y enemigos. Aparentemente estas personas, según lo que nos describe el Salmo, eran personas perversas, malas, violentas, y aparentemente están acechando, o sea, constantemente están buscando hacerle su mal. Y entonces el salmista se presenta ante Dios pidiendo intervención divina. Y fíjense qué interesante que estos que son adversarios y enemigos le están diciendo que Dios lo ha desamparado. Y entonces esos están diciéndole a otros que persigan a la persona anciana y que lo hagan pronto porque nadie lo va a salvar. Miren la perversidad que hay en el corazón de esos adversarios. Sin embargo, el ruego y la oración de la persona anciana es que sean confundidos, que sean avergonzados y que perezcan. Miren qué interesante. Y ciertamente el Salmo nos deja ver que el salmista, en la etapa que se encuentra en su vejez, ya se encuentra o se siente, vamos a mejor decirlo así, se siente sin fuerza para enfrentar estos desafíos. Y él le pide al Señor que no quede en vergüenza frente a ellos, porque él le sirve a un Dios todopoderoso. Por eso es que vemos que se acerca al Señor y le pide que Dios le haga justicia. Pero no solamente eso, sino que encuentra refugio en Dios. ¿Por qué? Porque cuando, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando hace memoria, ha visto que Dios siempre ha sido su roca y su fortaleza. Y que siempre en las etapas de su vida, él ha dependido de Dios y Dios ha estado ahí. Vamos a entrar a los versículos 14 al 16. Vemos que en medio de este poema, ¿verdad? Y en medio de este tono que lleva, ¿verdad? El salmista, aquí vemos que hay un cambio del tono. Y comienza a cambiar del lamento a la esperanza. ¿Se acuerdan de ese cántico que dice: has cambiado mi lamento en baile? Pues aquí estamos viendo eso. Así que en medio del conflicto que está viviendo esta persona, está cambiando su expresión de lamento en esperanza porque sabe que está esperando en Dios. Y por cuanto espera en Él, Dios le va a librar en el tiempo del Señor. No le cabe la menor duda que Dios va a obrar en su tiempo. Y por esa razón, vemos que el salmista dice que le alabará constantemente y publicará lo que Dios ha hecho. Y me encanta mucho esto porque el salmista nos presenta en estos versículos que está haciendo memoria, está yendo a su memoria histórica de
cómo Dios en el pasado le hizo justicia, cómo Dios en el pasado intervino de manera poderosa, porque ciertamente Dios era su esperanza. Y yo creo que eso es algo que nos enseña también el texto a nosotros en el día de hoy, y es que cuando estemos atravesando por una situación difícil, yo creo que es bueno y es necesario que podamos hacer memoria de los otros momentos donde Dios nos ha librado del mal, en los otros momentos donde Dios ha estado con nosotros, y eso se convierte en un momento glorioso donde nuestra vida comienza, miren, a transformarse, tomando en consideración la experiencia del pasado para afirmar nuestra esperanza en nuestro Dios. Y me encanta mucho eso porque la memoria se convierte, ¿verdad? Y la oración se convierten en un recurso de esperanza. Por eso es que no debemos de dejar de orar y no debemos de dejar de, hacer memoria de cómo Dios nos ha librado. Y el aspecto en relación a la oración, miren, cuando uno va ante la presencia del Señor en oración, uno lo que está es derramándose ante la presencia de Dios, y uno allí se derrama completo. Y uno, ahí se va vaciando de nuestros temores, se va vaciando de las ansiedades, se va vaciando de los dolores. Y por eso que el Señor nos invita a que llevemos nuestro dolor, nuestra angustia en oración ante su presencia. Porque ciertamente a través de su Espíritu nosotros podemos obtener el consuelo del Señor. Ahora, estos dos versículos 14 y 16 también nos presentan otro aspecto importante. Y es que además de la oración y la memoria hay otros dos recursos. Y estos otros dos recursos es la proclamación y la alabanza. Este salmista, en medio del proceso en que está viviendo, lo que desea y lo que quiere hacer desde su más profundo corazón es publicar a todo el mundo lo bueno que ha sido el Señor. Publicar a todo el mundo las grandes cosas que Dios ha hecho y que no hay Dios tan grande como Él. Y entonces vemos que el salmista se vuelve entonces un testigo. Y un testigo es una persona que proclama y habla de la experiencia que ha vivido. Así que este testigo que está aquí presente ahora está proclamando la verdad. Y entonces este anciano está ahora testificando. Y entonces esa proclamación de él se convierte en una alabanza continua. Y podemos decir que se convierte, como dice el salmista, la alabanza en estará de continuo en su boca. Esa alabanza continua. Y fíjense en que cambia ese lamento en baile, vamos a decirlo así, porque entonces ese cambio de mentalidad es el que hace que en medio de los desafíos alabe al Señor y en medio de los desafíos proclame de sus grandezas. Eso es como cuando usted está atravesando por un momento de salud crítico, ¿verdad? Un momento de enfermedad crítico. Y usted en medio de su enfermedad alaba al Señor, proclama sus maravillas. Nunca me olvido una vez que tuve la oportunidad de visitar a un hermano de nuestra congregación cuando pastoreábamos. Y fuimos al hospital a visitarle y estaba muy delicado de salud. Pero cuando íbamos a aquel hospital y nos acercábamos a su camilla, a pesar de que estaba delicado de salud, había una alegría y un resplandor en aquel rostro de ese hermano. Y cada vez que hablaba con él me decía: pastor, estoy en victoria, Dios es bueno. Y ciertamente en ese momento que él se encontraba, él pudo entender esto. Él encontró en esa proclamación y en la alabanza un recurso hermoso en medio de la situación que estaba atravesando. Los versículos 17 aquí al 19 nos presenta que el anciano está rememorando su juventud, pero fíjense, lo está haciendo no
para quedarse en el pasado, ¿verdad? Y quejarse de que los tiempos pasados eran mejores y vivir en el pasado. No. Él está haciendo memoria de su juventud porque él sabe que cuando estuvo en su juventud, Dios le libró. Así que vemos que el salmista entonces está ahí hablando y testificando que lo que Dios hizo en él en el pasado, lo hará en el presente. Y aquí hay otro elemento importante y lo traemos, ¿verdad?, a las generaciones más jóvenes. Y es la importancia de que nosotros podamos sentarnos a escuchar las historias de nuestros viejos, sus testimonios. Yo pienso que nuestras personas ancianas tienen mucho que contar y tienen mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Me encanta mucho porque en otras regiones, en otras sociedades, cuando una persona llega a una edad adulta, a una edad de la tercera edad, son vistos con mucho respeto y dignidad porque los tienen en alta estima. Porque una persona anciana, mire, tiene un valor, porque hay un conocimiento, hay una sabiduría. Y eso, mis amados hermanos, yo creo que es importante reseñar, porque en los tiempos en los cuales vivimos, a veces pensamos que las personas ancianas son como un estorbo, como algo que ya, ¿verdad?, ya dio lo que iba a dar y los tenemos allí como que en una esquina. No. Yo creo que es importante que nosotros afirmemos a través de esta lección en el día de hoy que cada persona anciana tiene una dignidad y que tiene un propósito y un plan en el Señor. Y que ciertamente todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a esa etapa. Y que nosotros cuando lleguemos a esa etapa vamos a querer ser tratados con dignidad. Y por eso, mis amados hermanos, es que tenemos que seguir trabajando en pos de que a nuestras personas de la tercera edad se le trate con dignidad. Y que podamos cubrir sus necesidades y que trabajemos para atenderlas, porque mucho ellos han dado por cada uno de nosotros. Cerrando con los versículos 20 y 21, nos menciona el salmista que ha tenido muchas experiencias y que ha vivido mucho. Y que ha experimentado, miren, angustia, dolores, ha tenido una larga vida donde ha estado en altas, en bajas, en las buenas, en las malas, en tristeza, en alegría, en celebraciones, también en vida y en muerte. Y ciertamente, en medio de todo eso, el salmista tiene esta certeza de que Dios estará en cada etapa de su vida como lo estuvo en el pasado. Y que de la misma manera que en el pasado lo sacó del abismo, Él le volverá a hacer en el presente. Le dará vida, lo va a levantar. Le aumentará su prestigio, su honor y ciertamente lo volverá a consolar. Mis amados hermanos, pienso que es importante que reconozcamos que el envejecer es parte del ciclo de la vida y es algo que todos y cada uno de nosotros vamos a experimentar. Y de hecho lo experimentamos desde que nacemos. Y que podamos aceptar nuestro propio envejecimiento, que es algo que tenemos que hacer. Y por eso tenemos que prepararnos para nuestra vejez, para esa etapa. Es importante que nutramos nuestra mente, nuestro cuerpo. Es importante que nos cuidemos para que tengamos una vejez mucho más saludable. Y ciertamente que cuando lleguen los momentos difíciles podamos recurrir a la memoria, como nos enseña el salmista. Hacer memoria de que de la misma manera en que Dios nos ha cuidado y nos ha acompañado, continuará haciendo durante el resto de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga a buscarnos. Pienso, mis queridos hermanos, que cada etapa de nuestra vida es una oportunidad para nosotros poder renovarnos espiritualmente. Así que debemos buscar constantemente esa renovación espiritual que nos ayuda a seguir enfrentando los días difíciles y que podamos hacer memoria ciertamente de que de la misma manera que el Señor nos libró, continuará librándonos. Mis amados hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración y culminamos con esta experiencia? Oramos. Señor, te damos gracias por las personas ancianas que tenemos a nuestro alrededor. Reconocemos el gran tesoro que es tenerles en medio de la familia,
de la iglesia y la sociedad. Ayúdanos a tratarles con amor, con respeto y dignidad. Y te suplicamos que envuelvas con la ternura de tu amor a quienes están enfermos o se sienten desvalidos y que como iglesia podamos velar por su bienestar. Te rogamos que en medio de nuestro envejecimiento podamos continuar confiando siempre en quien es la fuente de esperanza eterna, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos así poder estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.